Hola, muy buenas tardes, queridas amigos, queridos amigas que nos escuchan. Para mí es un agrado poder llegar por este medio, por la tecnología, ¿no es cierto?, que hoy día está tan abierta para cada uno de nosotros y también debemos en este caso usarla para poder compartir un trozo de la palabra de nuestro Dios. Quizás se puede escuchar, ¿no es cierto?, en el sonido ambiente que llueve copiosamente aquí en la ciudad que nos toca vivir, aquí en Villarrica, y sabemos que estamos, ¿no es cierto?, viviendo un invierno y queremos decirte, ¿no es cierto?, que la paz de nuestro Dios esté en este momento contigo, con tu familia y con cada uno de tus seres queridos. Quisiera compartir un tema que va a ser algo corto, pero para hacernos reflexionar. No sé si alguna vez has leído sobre la creación. Sin duda que yo creo que todos nosotros hemos leído sobre la creación. La Biblia es totalmente clara, dice en el libro de Génesis, que Dios creó, ¿no es cierto?, este mundo, esta tierra, en una semana literal. Una semana literal. De hecho, ¿no es cierto?, nuestra escritora, La Pluma Inspirada, dice claramente allí en uno de sus libros, y ella lo colocó incluso como título, que dice la semana literal. Usted lo puede, en este caso, lo puede buscar. Pero allí sale algo muy interesante en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 14, dice que Dios dejó en el día cuarto, dice que Él creó las lumbreras, que separó en el día cuarto el día, lo separó de la noche. Creó las grandes lumbreras, ¿no es cierto?, la luna, el sol, las estrellas. Y allí eso es bien interesante, porque si nosotros tomamos lo que vamos a leer ahora en la Biblia, que es un principio bíblico, podríamos decir, un principio bíblico, lo que dice, y lo voy a leer antes para que podamos comprender esto de la semana literal, que se encuentra allí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Allí en Segunda de Pedro 3 dice como título arriba, el día del Señor vendrá. O sea, en otras palabras, ¿de qué nos está hablando el apóstol Pedro aquí? De la segunda venida de Cristo. El capítulo 3 de Segunda de Pedro nos habla exclusivamente de la segunda venida de Cristo. Y por leer algún versículo antes del que habíamos citado, dice, sabiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que en los postreros días, ¿en cuáles días? En los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire lo que nos nombra aquí el apóstol Pedro. Dice que en los últimos días, que son los que estás viviendo tú, lo que estoy viviendo yo, dice que vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Interesante, pero mire lo que dice, me llama mucho la atención cómo termina el versículo. Dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque aquí viene lo interesante, mira, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que el apóstol Pedro aquí en lo último de la Biblia, cerca del Apocalipsis, él nuevamente nos lleva a la creación. Y mire lo que dice aquí, 2 de Pedro 3:8, y este es el principio de la Biblia, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, dice el apóstol Pedro, ¿qué es lo que él quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que incluso sale, lo vamos a buscar en el Salmo 90, este mismo principio está en el Salmo 90.
Pero mire el apóstol Pedro lo que nos quiere enseñar aquí. Dice claramente, dice, más, oh amados, no ignoréis esto, dice, que para con el Señor a un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea que para Dios 1000 años son un día. ¿Qué les parece? Entonces aquí nosotros encontramos un principio, o sea que esta semana literal que Dios creó, dice que nosotros, para Dios, ¿no es cierto? Dice que son un día de que Él creó, son 1000 años para nosotros. O sea, en otras palabras, esta semana literal, que nosotros, ¿no es cierto?, la conocemos como la semana de la creación, que fue una semana literal, nosotros nos podemos dar cuenta que este mundo está dividido en ¿cuántos años? En 6000 años. Y después de aquellos 6000 años, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que después de los 6000 años, Jesús vendrá a la tierra a buscar a sus hijos. Lo dice el apóstol Pedro, lo vamos a comprobar en otros versículos más. Pero es muy interesante lo que sale aquí. Y quiero llevarte a lo que sale en el libro de Mateos para poder ir comprobando esto, si es tan así lo de los 6000 años. Mire lo que dice aquí en el libro de Mateos 17. La verdad que tengo muchos versículos para compartir, pero voy a compartir solamente algunos, quizás los más necesarios. Puedes dejar tú algún comentario o algo y compartir también, lógico, este mensaje, pero mira lo que dice aquí. Hay un principio en la Biblia que es como Dios a nosotros nos enseña. Hay un principio en la Biblia que es como Dios a nosotros nos enseña. Y en la Biblia no hay nada escrito al azar, nada. No hay nada escrito al azar. Mire lo que sale en la transfiguración. ¿Has leído alguna vez esto? Se encuentra en casi todos los evangelios. Pero allí en el libro de Mateos 17 dice lo siguiente. Presta mucha atención a esto porque el primer versículo es clave. Mateos capítulo 17, la transfiguración, dice, 6 días después, ¿cómo dice? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que no hay nada escrito al azar en la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir. Dice en la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en su palabra, dijo, habrá algunos entre nosotros, dice que no van a ver la muerte y que van a ver el reino de Dios? Eso lo dijo Jesús. ¿Y a quién se refería eso? Se refería claramente a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque ellos vieron cómo Jesús se transfiguró. Y miren lo que dice aquí, dice 6 días después, o sea que después de estos 6 días que representan a los 6000 años, si decimos que 6 días, que para el Señor un día es como 1000 años, entonces dice aquí 6 días después, o sea que 6000 años después, Jesús dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó ¿a dónde? A un monte alto. Este monte alto es el cielo. Este monte alto es el cielo. Y dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos, dice, se hicieron blancos como la luz. Y mire lo interesante aquí, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. ¿Dónde estaban estos personajes? En el cielo. Moisés y Elías están en el cielo. Dice que Moisés representa a los que van a resucitar en la segunda venida de Cristo, y Elías, ¿a quién representa? A los 144.000 que van a llegar vivos al cielo, que no van a ver la muerte. Pero leamos de nuevo esto para que quede totalmente claro. 1000 años son un día. Un día son 1000 años para el Señor. Y dice aquí, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Usted lo puede buscar en todos los evangelios que le habla de la transfiguración y le va a decir exactamente lo mismo, 6 días después. ¿Qué es lo que querían recalcar los evangelios? 6 días después.
O sea que después de estos 6.000 años, Jesús vuelve a la tierra. Y lo vamos a comprobar. Mire lo que dice Levíticos capítulo 25. Levítico capítulo 25 dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Qué guardará la tierra? Guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Después de 6 años, Jesús, ¿qué cosa le quería hacer a la tierra? Tenían que el 7º año la tierra tenía que descansar. Dios le dijo a su pueblo: el 7º año ustedes no pueden trabajar en la tierra, no la pueden sembrar, no, solamente tienen que cuidarla, reposar junto con la tierra. Pero miren lo que dice aquí, y aquí viene lo fantástico de nuestro Dios, dice: y contarás, 25:8 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser, dice, ¿cuánto dice aquí? 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Lo voy a leer de nuevo, dice: y contarás 7 semanas de años. ¿Cuántos son 7? 7 por 7, 49. La Biblia lo dice aquí, 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y aquí me llama la atención esto porque dice en el mes 7º. ¿Qué sucedía en el mes 7º en el día 10? Venía el día de expiación. Y Jesús sabemos que va a volver a la tierra ¿cuándo? En el mes 7º, en el día de expiación, Jesús vuelve a la tierra y va a volver. De hecho, en el mes 7º, usted se va a decir entonces, ¿cómo? Jesús vuelve en el mes 7º, en el día de expiación, y déjame decirte que eso es en la primavera de nosotros, o sea que a fines de septiembre o a fines de octubre en algún año próximo, Jesús vuelve a la tierra. En esos meses, eso lo puedes estudiar. Pero sigue diciendo la Biblia, versículo 10 dice, Levítico 25:10, mira lo que dice aquí: y santificaréis el año 50. Y aquí sí que está la clave de todo esto. Dice: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y mire el 13, en este año de jubileo, en el año 50, volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde salió el ser humano? Del Edén. En otras palabras, cuando la Biblia dice, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia, nosotros ¿de dónde salimos? ¿De dónde nos hizo nuestro Creador? Al Génesis, a nuestro Edén, a nuestra creación. Allí tenemos que volver como seres humanos. Y usted se va a preguntar, ¿pero cómo? Cada 50 años, ¿qué es lo que hay? Cada 50 años hay un jubileo. Cada 50 años hay un jubileo. Y usted se va a preguntar, bueno, pero ¿cómo es esto? Vamos al libro de Génesis, ya para terminar esta meditación. Génesis
Con esto quiero terminar. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cómo dice aquí? Voy a leerlo de nuevo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo ha sido tremendamente mal interpretado. Nosotros decimos, sí, no, es que Noé predicó 120 años. Eso es un mini reino. Lo que Noé hizo es un mini reino. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que estos 120 años, usted se puede decir, no, muchas personas lo interpretan así. Dicen que Dios le cortó la edad al ser humano en 120 años. Falso. Estudien Génesis 8, 9, 10, 11, 12. Les pregunto algo. ¿Cuánto vivió Abraham? ¿Cuánto vivió Sara? Vivieron más de 120 años. Y esto fue después. Abraham estaba, o sea que Dios, si Dios le hubiera cortado la edad a 120 años, entonces ¿por qué más adelante hubieron muchos personajes que vivieron 300, 400, incluso hasta 500 años? Este versículo fue mal interpretado. Estos 120 años, si usted lo multiplica, ojo con lo que voy a decir aquí, porque esto es bíblico. Estos 120 años, si usted lo multiplica por 50 jubileos, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 6.000 años. Y después de los 6.000 años, Jesús vuelve a la tierra. Y esto es bíblico. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios te dé paz a tu corazón. Querida amiga, quiero despedirme de ti solamente queriéndote decir esto. Tenemos que volver a nuestra posesión. Tenemos que volver de donde Dios nos creó, a nuestro Edén. La Biblia dice, en San Juan dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho, dijo Jesús. Voy pues a preparar, no se turbe vuestro corazón. Quizás puedes estar en este momento turbado, angustiado, con una enfermedad, con un deseo en tu corazón. En el nombre de Jesús te digo, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dijo Jesús. Jesús no miente. Jesús es un Dios de orden. Jesús es un Dios de orden. Que Dios te bendiga y que Dios nos enseñe, que el Espíritu Santo nos enseñe a ensamblar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos enseñe a ensamblar la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y te regale una hermosa semana. Comparte por favor este mensaje, compártelo, que se comparta mucho. Y si tienes alguna duda, manda un mensaje y juntos la podamos aclarar. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo?